Capítulo 23. Hablando. Algunas veces me preguntaba por qué en las series de drama y romance los protagonistas discutían por cualquier tontería, se llevaban mal, se pensaban, se odiaban, se amaban, situaciones que al mirarlas pensaba, ¡qué tontería! ¿Por qué tanto drama? Por supuesto, eran días en los que yo no comprendía absolutamente nada, no tenía experiencia, no tenía pareja y, por supuesto, no pasaba por mi mente enamorarme. Ahora lo entendía. Las situaciones que envolvían a esas personas ahora las comprendía, desde el por qué no contesta los mensajes hasta el por qué no me da alguna explicación. Eran sentimientos de enojo y frustración los que invadían ahora mismo mi cuerpo. Me sentía triste, me sentía decaída. No entendía por qué tenía que pasar por una situación como esa. Algunas veces me preguntaba si todas las personas han pasado por eso, y otras veces quería solo ignorarlo. Estaba tan enojada con ella. Más que enojada con Frin, me sentía triste porque ella no me había escrito en varios días. Mis mensajes llegaban, pero ella parecía ignorarlos. Mis llamadas eran rechazadas y su mansión parecía abandonada. Ella, al parecer, se había ido. Al llegar a la ciudad, un sentimiento de nostalgia invadió mi cuerpo. Extrañaba mi hogar, mi cama. Incluso extrañaba aquel sofá viejo que era tan cómodo. Extrañaba solo preocuparme por los exámenes y no preocuparme por la mujer que tiene mi mundo de cabeza. Nuestra casa nos recibió fría y polvorienta, demostrando que el largo mes que estuvimos fuera había hecho impacto en el lugar. Al llegar, Bombón corrió por toda la casa, al parecer también extrañándola. Llegamos el viernes por la mañana. Le insistimos a papá en que debíamos ir con él al médico, pero conociéndolo bien y considerando que Charlotte tiene su carácter, ambas sabíamos que eso sería algo imposible que sucediera. Sin embargo, prácticamente lo obligamos a que nos enseñara los exámenes y, para más tranquilidad de mi hermana y mía, todo salió bien. ¿Entonces eso es todo? Charlotte miraba los exámenes, leyéndolos una y otra vez. ¿Estás seguro? Puedes estudiar medicina y verificarlo. Papá acarició la cabeza de Charlotte, abrazándola por la espalda. Tranquila, ya ves que todo está bien. Mi hermana suspira, entregándome los papeles. Léelo de nuevo, no quiero que se me escape nada. Le sonrío, sentándome a su lado en el sofá. Todo parece bien, le digo, colocando una mano en su brazo. Bien, ella se levanta. Ya que estás bien, ponte a limpiar la casa. Se gira, buscando las cosas de limpieza. Mi nariz está cosquilleando y no pienso enfermarme para mañana. Papá comienza a toser, cubriendo su boca. Oh, querida, me siento algo mal. Sale del lugar, llevándose a Bombón con él. «No huyas, cobarde», le grito mirando a mi hermana, quien me sonríe para luego correr. «Oigan, no pienso limpiar sola». Parecía como si todo hubiera regresado a la normalidad. Estábamos en casa pasando un momento agradable. Nuevamente nuestro hogar se volvía cálido. Bromeábamos, jugábamos, limpiábamos. Mi mente, por un instante, dejó de pensar en Frin. La alegría llegó a mi cuerpo por mi familia, y mi corazón se calmó. Gracias a ellos, todo seguía siendo como antes. La diferencia era que solo teníamos un corto periodo para disfrutar de nuestra casa, y lo hacíamos como nunca. Papá estuvo de acuerdo en que Charlotte y yo saliéramos, recordándonos el antiguo incidente que habíamos tenido cuando estuve en la cárcel y pidiéndonos que no se volviera a repetir. Infa y Nessa llegaron al otro día muy emocionadas. Me tomaron como su pequeño conejillo de indias.
maquillándome y vistiéndome a su gusto, cambiando de parecer cada 2 minutos para luego insistir en que debía usar otra ropa diferente. Disfrutaba aquello, me hacía pensar menos. Sin embargo, ellas querían conocer todos los detalles, mi hermana también, sobre lo que sucedía entre Frin y yo. A pesar de que Charlotte conocía de dicha relación ya oficial, no sabía sobre la completa ausencia de quien consideré mi novia. Me parece que es una idiota. Charlotte hablaba mientras se miraba al espejo cambiando su chaqueta. Debería al menos informar. Envía una señal de humo. Tendrá sus razones, Infa decía, pasando rubor por sus mejillas. No la justifiques. Charlotte se gira, mirando con enojo a la mujer. Una simple palabra no toma tanto tiempo. Comunícate. Puedes decir que luego respondes, no desaparezcas. Mi hermana movía sus manos a todos lados, dejándose por fin una chaqueta de cuero negra. Becky ha dicho que Frin no tiene buenos comentarios sobre su madre. Nessa interrumpe a mi hermana, terminando de peinar mi cabello. Ya la conociste, no te llevaste una buena impresión. Imagina nada más tenerla de mamá. Nessa se acerca a Charlotte, cruzando sus brazos sobre su pecho. Tendrá sus razones para no responder, algo habrá sucedido. Las tres me miran inmediatamente, haciendo que mi preocupación cambie de dirección, ahora pensando en que Frin podría estar en una situación diferente a la que pienso. Tal vez algo con los hoteles. Nessa hace una mueca tratando de aligerar el momento. Becky, tranquila, esta noche es para no pensar, dale tiempo. Me sonríe, picando mi mejilla. Ahora, vámonos, ese club se llena demasiado. ¿Ya has ido? Conociendo a Charlotte, pregunta aquello para tratar de ignorar el tema principal que ya teníamos. Infa y yo fuimos hace poco. La mujer mencionada asiente. Es un buen lugar. Los tragos son increíbles. Infa se acerca a mí, pasando su brazo por mi hombro. Vamos, hoy conduce Charlotte. Ella me toma del brazo, sacándonos de la habitación. ¿Estás bien?, me pregunta, caminando hasta llegar a la cocina, lo suficientemente alejada de las demás. No lo sé, bajo la mirada. Me siento algo decaída, no quisiera arruinar la noche. Infa pone su mano en mi barbilla, levantando mi rostro. Tranquila, Becky, me sonríe. Esta es tu primera relación. A pesar de que eres primeriza en esto, lo haces bien. Frin te lleva una diferencia de años, pero eso no significa que esto sea nuevo para ella. Mantengo mi mirada en Infa, escuchándola atentamente. De las tres, admito que es la más madura. No trato de justificarla, pero tampoco estoy del todo de acuerdo con las cosas que dice Charlotte. Sonríe. Ella habla con palabras de hermana mayor, tratando de protegerte, pero no habla con palabras de alguien que sabe cómo son las relaciones. Acaricia mi brazo. Es normal sentirte frustrada, enojada, triste. Todos pasamos por eso en algún punto. Queremos tener el control para que nada se arruine, pero si quisiéramos una relación perfecta, no podríamos experimentar y explorar los otros sentimientos que habitan en nosotros. Muevo mi cabeza casi sin pestañear. Por lo que estás pasando ahora, lo hemos pasado todos. Dale un poco de tiempo y, cuando ella te responda, deja que te explique las cosas. Muestra tu frustración. Permítele que sepa lo enojada que has estado y cuando se disculpe, perdónala. Me sonríe, presionando su dedo en mi nariz. Lo importante es la comunicación y entender las situaciones. Ahora sé por qué mi hermana no es tu novia. Ella abre los ojos en sorpresa y me cubro la boca con mis manos cuando aquellas palabras salen. ¿Dije eso en voz alta? Infa se ríe de mí acariciando mi cabeza. Lo siento, no le digas a Charlotte.
No se lo diré. Me guiña, justo cuando ellas aparecen detrás de nosotras. Papá, nos vamos. Papá aparece por la sala, dejando a Bombón en el suelo. No tengo que recordarles lo que no quiero, ¿verdad? Él nos mira, señalándonos. Tranquilo. Me acerco, abrazándolo. Nos vamos a divertir. No quiero una mejilla herida. Papá abraza a Charlotte, dándole dinero. Tendrás 2 hijas ebrias. Tómalo o déjalo. Charlotte le dice, saliendo de la casa. Ni mejilla ni alcohol, grita papá, saliendo detrás de nosotras, observando cuando subimos al auto de Infa. Con cuidado. Adiós, señor Mark, lo quiero. Nessa sale por la ventana del auto, gritando y riendo cuando mi hermana se pone en marcha. Gracias, le susurro a Infa. Ella solo me guiña, sonriendo. No era la primera vez que miraba a Charlotte conducir, pero sí era la primera vez saliendo con ella y sus amigas. La emoción en todas era contagiosa. A pesar de que mi hermana no lo admitía, sabía reconocer su mirada. Ella estaba feliz de que esta noche estuviera a su lado. Estaba feliz de que disfrutara estos momentos. Infa y Nessa poco a poco se fueron convirtiendo en 2 personas importantes en mi vida. Ellas eran las primeras amigas que tenía, eran las primeras personas, aparte de mi hermana, que me generaban verdadera confianza. Amaba cómo me hacían sentir. Al llegar al club, logramos ver cómo estaba lleno. Las personas esperaban afuera y las luces iluminaban el exterior, sonando una música fuerte y movida. Dentro de mí se generó la emoción por querer conocer aquel lugar. No podía quitar la sonrisa de mi rostro y mi corazón estaba acelerado. La emoción por pasar una noche agradable por fin apareció dentro de mí, olvidando la preocupación de hace varios días. Por suerte, Zeng ya estaba esperándonos dentro. Había apartado una mesa para nosotros desde el día que nos invitó, lo que significaba no tener que esperar afuera del club. Con él estaba otro chico. Ambos nos dieron la bienvenida alegremente, invitándonos a beber y a conocer a las nuevas invitadas. Los 2 fueron por unos tragos, mientras nosotras nos manteníamos en la mesa, moviéndonos un poco al ritmo de la música y tratando de entrar en calor, pues la noche esperábamos fuera larga. Te dije que era un buen club. Él me dice al oído debido a la música alta, colocando delante de mí un cóctel. Charlotte me dijo que no eres de beber mucho. Asiento. Este es bueno, no tiene tanto alcohol. Gracias. Los 6 elevamos nuestras copas, brindando. ¡Por nosotros!, gritamos al unísono, chocando nuestras copas y bebiendo, dejándonos llevar por la agradable música. Vamos a la pista. El chico que se había presentado como Duan nos invita, tomando la mano de Nessa, quien se ríe tímidamente. Me agradaba bailar. La mayoría del tiempo lo hacía en casa cuando estaba sola. No conocía los diferentes tipos de baile que existían, pero al menos sabía lo que hacía. Los 6 estábamos envueltos en la música, moviéndonos en medio de la pista de baile, riendo y bebiendo a medida que pasaba el tiempo. Por un largo rato, dejé de pensar en la situación que me envolvía con Frin. Estaba pasando un rato agradable y no deseaba que mi estado de ánimo cayera. Por cierto, estás hermosa esta noche. Zeng me acompaña a la barra, pidiendo otro cóctel para mí y unos shots para los demás. Me alegra mucho que estés aquí. A mí también me alegra. El joven en la barra coloca una pequeña bandeja con los shots y, segundos después, deja frente a mí el cóctel. Es mi primera vez en un club, le confieso, comenzando a caminar hacia nuestra mesa. ¿Estás disfrutando esta primera vez? Debido al sonido, él se mantenía cerca de mi rostro cuando me hablaba. Bastante, admito, sonriendo. Becky, será mejor que tomes un shot.
Nessa se acerca, colocando su brazo sobre mis hombros y entregándome el pequeño vaso. «Vamos». Brindamos nuevamente. Aquel líquido pasa por mi garganta como si fuera fuego. No puedo evitar hacer una mueca al notar el sabor amargoso y picante. «Uno más». Me pasa otro vaso. Esta vez el líquido no es tan repugnante. Incluso el calor en mi garganta se siente agradable. «Uno más». Charlotte se acerca a mí tomando mi brazo. Al tercer shot podía sentir cómo mi estómago quemaba. Me sentía un poco acalorada y mi garganta ardía. «Vamos, Becky, bailemos». Zeng me toma de la mano, alejándome de las demás. Me sentía emocionada. Los shots solo hicieron que algo dentro de mí despertara. Me sentía alegre y llena de energía. Al bailar, no pude evitar pegarme a él. La música era lenta y sensual. Estaba disfrutando del momento. «¿Puedo besarte?». Cuando Zeng pregunta aquello, lo observo detenidamente. Él espera paciente mi respuesta, colocando sus manos en mi cintura. Aquella pregunta no me generó emoción alguna, solamente me separé un poco de él, bajando la mirada. No podía hacerle algo así a Frin, y tampoco podía jugar con Zeng. No me hacía sentir nada. «Lo siento, no debí preguntarlo». Él continúa bailando, sonriendo. «Zeng, te robaré un momento a Becky». Ingfa me toma de la cintura, haciendo que me separe de él. «No entres en pánico, pero si mi vista no falla, acabo de ver al esposo de Frin en la barra». Ella me habla al oído, haciendo que caminemos hacia la mesa. Charlotte me sonríe alegremente, moviendo sus ojos a la derecha, como si quisiera que mirara algo, pero antes de siquiera poder girarme, alguien me sujeta la mano, haciéndome caminar al otro lado del club. Sabía perfectamente quién era. Podía reconocer el toque de su mano sobre mi piel, conocía su espalda y cabello, conocía aquel traje que llevaba puesto. No sabía si era por el alcohol en mi sistema o tal vez porque extrañaba mirarla, pero esta noche Frin estaba extremadamente sensual y sexy. Ella se mantiene frente a mí, alejando a las personas del lugar, dirigiéndonos por una dirección desconocida para mí. Al estar frente a las puertas del baño, ella se dirige al de mujeres, cerrando con seguro la puerta para que nadie pueda entrar. Al girarse, Frin tiene su semblante serio, parece enojada. Me alejo un poco de ella, mojando mis manos en el lavabo y mirándome al espejo. «¿Qué tenemos aquí?», digo sonriendo, girándome hacia ella. Mi novia apareciendo después de tantos días. Frin cruza sus brazos sobre su pecho, acercándose. «No», elevo mi mano. «Estás ebria». Ella tiene un tono de voz fuerte. La música aún se escucha desde afuera. Estoy lo suficientemente sobria para recordar que estoy enfadada contigo. Trato de caminar para salir, pero Frin me detiene. «No vas a salir». Ella me empuja, tomando mis hombros. «No vas a ir con él». «No me vas a obligar», le digo molesta. «No has aparecido en días, no me has escrito. Estaba tan preocupada por ti». Me alejo, dándole la espalda. «¿Y eso es razón para estar con él?». Frin habla fríamente. Solo suelto una risa irónica, encarándola. «¿Eso es lo único que me dirás?». Me cruzo de brazos. «¿No me vas a explicar nada? ¿Solo me harás una escena de celos?». Muevo mi mano. «Estaba preocupada por ti, realmente preocupada. ¿Y solo apareces para discutir por celos?». «No puedo explicártelo aquí». Ella se acerca, pero me vuelvo a alejar. «Becky, ven conmigo, te explicaré todo». «No». Camino lejos de ella. «No me vas a quitar esta noche solo por celos». Me acerco a la puerta, quitando el seguro. «Ahora vas a esperar como yo esperé por ti». Tomo el pomo de la puerta, quedándome allí por unos segundos, recordando lo que me dijo Ingfa. «No puedes hacer eso, Frin». Giro un poco mi rostro. «No puedes solo desaparecer». Paso mi mano por mi rostro, dando unos pasos hacia ella.
Sé que soy nueva en esto, pero no puedes hacerme sentir tan desesperada por saber de ti. Un nudo se crea en mi garganta al hablar. Te necesité como no tienes idea. Frin me mira con ternura, moviendo sus manos sobre sus piernas. Papá estaba mal y yo solo necesitaba palabras de apoyo de mi novia. Me apoyo en la pared, mirando al suelo. Y tú no estabas. Lo siento. Ella coloca una mano en mi hombro, tomando mi rostro con la otra. Lo siento. Niego, y cuando quiero decir algo, Frin se aleja de mí, pues la puerta había sido abierta. Nam está del otro lado, mirándonos. Billy está esperando por ti. Nam se dirige a Frin, quien sale del baño sin decir más nada. Al mirar a la amiga de mi novia, ella solo me sonríe, haciendo una señal con su cabeza. Salgo inmediatamente detrás de Frin, tratando de encontrarla por el lugar. Me encuentro con Nessa en medio de la pista, quien solo me señala la salida. Camino hasta llegar a la puerta, pensando por un momento lo que debería hacer. Suspiro fuertemente, cerrando mis ojos por un momento, tomando valor para ir detrás de ella. Del otro lado, las personas están aún en la fila. Camino por el lugar hasta llegar al estacionamiento, reconociendo el auto de Frin a lo lejos. Me acerco en silencio, notando la figura de ella y Billy. Ambos están a un lado del auto, al parecer discutiendo. No podría ser menos idiota, le dice Frin moviéndose por el lugar. Mira por la situación que estoy pasando ahora. ¿Cuántas veces quieres que me disculpe? Billy está apoyado en la puerta del auto, mirando hacia arriba. Sabes que él ha estado obsesionado contigo desde hace mucho. No me sorprendería que hiciera eso por buscarnos problemas. Pues nos buscó problemas, ella grita golpeándolo en el hombro. Tu mamá me creyó, deja de ser tan exagerada. Él trata de calmarla. No puedo seguir escuchando aquello, así que decido continuar con mi camino, dejando que ambos me vean. Frin se aleja rápidamente de él, caminando unos pasos hacia mí, pero deteniéndose inmediatamente. Al acercarme, Billy solo me sonríe, tocando mi hombro. Estaré en el club. Él me mira mientras habla, pero sé que las palabras van dirigidas a ella. Frin. Ahora la mira. Ten cuidado. No entiendo sus palabras, lo que causa más preocupación en mí. Asegúrate de que las amigas de Becky y su hermana lleguen bien a casa. Él asiente, alejándose. Acompáñame. Frin abre la puerta del asiento trasero del auto, dejándome pasar primero, para luego entrar ella, cerrando con fuerza. Llama a alguien, indicándole que está en el estacionamiento, y unos minutos después un hombre aparece, subiendo al auto y poniéndolo en marcha. Al hotel. Ella le ordena, y el hombre solo asiente sin alejar la mirada de la carretera. Sé que ahora mismo quieres explicaciones, pero no puedo dártelas. Suspiro, girando mi rostro para mirar por la ventana. Y entiendo que estés enojada. Toma mi mano. Espero que entiendas que necesitaba arreglar primero estos asuntos. Me mantengo en silencio. Las luces de la ciudad la volvían colorida en la noche. A pesar de la hora, aún se veían personas caminando por todo el lugar. Los autos iban y venían, los restaurantes atendían a las personas, las parejas cenaban, celebrando algún aniversario o simplemente teniendo una primera cita. Era un mundo diferente, mostrando el lado más divertido de la ciudad al caer la noche. El camino se hacía familiar a medida que avanzaba el auto. Reconocía aquellos edificios. Fue en nuestra cita cuando ella me trajo aquí. El primer hotel del padre de Frin aparece frente a nosotras. Aquel hombre estaciona el auto y cuando voy a bajar, ella coloca una mano sobre mi brazo. Asegúrate de que sigan el protocolo que pedí. Ella le ordena al hombre, quien sale inmediatamente del auto, entrando al interior del hotel. Después del largo camino, miro por fin a Frin,
quien está concentrada en su teléfono haciendo una llamada. Quiero que apaguen las cámaras. Habla con la persona del otro lado. Absolutamente todas, hasta que yo lo ordene. Frin sujeta el asiento delantero, presionando con fuerza el material. No quiero que alojen a nadie en mi piso ni en el piso de abajo. Quiero completa privacidad. Mi corazón se acelera al ver cómo ella parece estar tomando tantas medidas de seguridad. Y quiero que vuelvan a buscar ahora mismo. Todo esto me está asustando, le confieso. Al finalizar la llamada, me toma de la mano, suspirando. A mí también. Un hombre abre la puerta, indicándome que puedo salir. Al dirigirnos dentro del hotel, me sorprendo por lo vacío que se encuentra. La recepcionista está acompañada por 3 hombres de seguridad, quienes se acercan a nosotras en cuanto llegamos, caminando a nuestro lado incluso cuando tomamos el elevador. Las ganas de querer preguntar qué está sucediendo son muchas, pero me mantengo en silencio al ver todo lo que está pasando a mi alrededor. Llegamos al último piso, donde sé que están las suites presidenciales, habitaciones a las que solo Frin tiene acceso, ni siquiera los demás clientes. Uno de los hombres entra, comenzando a inspeccionar todo con mucho cuidado y silencio, buscando detrás de los cuadros de pintura e incluso en las lámparas de luz. No entiendo todo aquello. Miro a Frin, quien solo coloca un dedo en sus labios, indicándome que guarde silencio. Todo está bien. El hombre se acerca cuando termina. Quiero que las cámaras sean encendidas. Ordena, apartándose un poco para que los hombres salgan de la habitación. Que nadie suba a este piso ni al anterior. Él solo asiente. Y mantengan los ojos abiertos ante cualquier persona sospechosa. Enseguida. Es lo último que dice el hombre, saliendo del lugar. Debes explicarme ahora mismo lo que sucede, le digo, caminando hasta el interior de la habitación. Una pequeña sala de estar me da la bienvenida, y al fondo, la enorme cama king size hace presencia. Ahora, me quito la chaqueta sentándome en el sofá. Ella guarda silencio por un largo rato. El día que mamá llegó a la mansión, Heng fue quien la llevó. Ella camina hasta una mesa sirviéndose un vaso de whisky. Me pareció extraño. Ella nunca había ido a ese lugar, mucho menos con Heng. Bebe todo el líquido, volviendo a servir otro poco. Ella quería que regresara aquí. Necesitaba hablar algo importante conmigo. Frin se sienta a mi lado, dejando el vaso sobre la mesa frente a nosotras. Quería una reunión conmigo y con Billy. Frin vuelve a tomar el vaso, bebiendo todo el líquido. Misteriosamente había recibido por correo unas fotos. Me mira. Unas fotos de Billy ingresando a uno de nuestros hoteles con un hombre. Cierro mis ojos, dándome una idea de lo que sucede. Mamá hizo un completo alboroto en su casa, queriendo explicaciones. Heng la respaldaba diciendo que me estaba engañando. ¿Por qué? Pregunto sin entender, haciendo una mueca. Ella se gira un poco, sujetando mi mano. Él ha estado enamorado de mí desde que somos niños. Ella explica, mirándome a los ojos. El correo fue anónimo, pero Billy piensa que fue él. De otro modo, ¿por qué iba a aparecer con mi madre en mi mansión? Asiento, entendiendo. La discusión se volvió extrema cuando comenzó a hacer comentarios hirientes. Su mirada se vuelve triste, bajando su rostro. Pidió explicaciones. ¿Qué sucedió? Elevo su rostro, acariciando sus mejillas. Billy supo desviar el tema, jugó con la mente de mamá y la convenció de que era una reunión de negocios. Frin acaricia mi brazo. En algo hemos sido muy cuidadosos, y es con las cámaras. Con cualquier tipo de reunión privada que teníamos, apagamos las cámaras.
Es un pequeño privilegio que tenemos al ser los dueños. Aclaro mi garganta cuando ella dice aquello, sintiendo algo de celos al pensar en las personas que probablemente estuvieron con ella. Mamá no encontró nada en los videos de seguridad, así que supuso que era cierto lo que Billy decía. Ella se sienta un poco más cerca de mí, moviendo sus manos a mi cintura. Sin embargo, pidió explicaciones del por qué Billy y yo estábamos separados. Tratamos de decirle que era por trabajo, pero ella inmediatamente supuso que se trataba de algo más. Frin cierra los ojos, inclinándose hasta abrazarme. Pensó que estaba embarazada. Su voz sale baja. ¿Qué le dijiste? Mi voz sale temblorosa, cerrando los ojos. Billy fue más rápido. Le dijo que lo queríamos intentar, pero primero debíamos finalizar el trabajo. Ella se sienta nuevamente, mirándome. Trató de explicarle que debía tomar descanso y él se encargaba de lo demás, ya sabes, convirtiéndose en el hombre de la casa. Habla en sarcasmo. Mamá lo creyó completamente. ¿Y por qué no decírmelo? Le pregunto, escuchando su suspiro. Luego de esa conversación, Hank perdió el control con él. Dijo muchas palabras hirientes hacia Billy, mencionando incluso que no serviría como padre. Frunzó el ceño, no pudiendo creer aquello. Hank dijo que haría lo posible para que mi madre se diera cuenta de lo que él era en realidad. ¿Hank lo sabe? Pongo mi mano en mi boca, sorprendida. No lo sé, pero Billy y yo lo suponemos. Frin se acomoda en el sofá apoyando su espalda en este. Nam dijo que recientemente él había contratado un servicio de seguridad. Lo escuchó hablar con su hermana. Me acomodo en el pecho de Frin, sintiendo sus caricias en mi brazo. Billy piensa que envió a algún investigador para que lo siguiera. Eso explicaría las fotografías tan privadas que llegaron a mi madre. Me elevo rápidamente mirando a Frin. La razón por la que ahora tomé tantas medidas es porque no sé si él haya enviado algún investigador detrás de mí. ¿Lo crees capaz? Le pregunto sorprendida. Ella solo se inclina de hombros. Luego de ver su reacción con Billy, pienso cualquier cosa. Ella susurra, acariciando mi rostro. Lamento no haberte dicho nada. No quería que te preocuparas o quisieras terminar con esto. De igual modo me preocupé, Frin. Le digo, acercándome a ella hasta besar sus labios. Y jamás terminaría con esto. Temo ser seguida por alguien y que esto llegue a oídos de mi madre. Frin parece asustada. Ella sería capaz de separarnos, sería capaz de muchas cosas. Habla con temor. Es mi mamá. Salió adelante conmigo después de la muerte de mi padre, pero ella puede ser muy cruel. La conozco. Tranquila. Vuelvo a besar sus labios. No dejaremos que algo nos separe. Hay algo más. Ella acaricia mi cuello. Mamá sugirió que debíamos poner en pausa la creación del hotel. No puedo creer aquello que escucho. Para que Billy y yo nos pudiéramos concentrar en tener un bebé, dice en sarcasmo, moviendo su mano hasta mi mandíbula. Se mudará conmigo pronto. No tienes que preocuparte de nada. Él sabe lo que hace. Sujeta mi rostro, acariciando mi labio con su pulgar. Nos dará privacidad y respetará nuestro espacio. Además, no se acostumbrará a la lejanía de la ciudad. Permanecerá más aquí que en la mansión. Trata de tranquilizarme, moviendo su dedo índice por mi nariz. Debo quedarme aquí una semana más, solo para que la marea baje. Mamá se distraerá con otra cosa y nuestra rutina regresará. Acerca su rostro al mío, besándome suavemente. Extrañaba aquello. Extrañaba sus labios de una manera extrema. Lamento de verdad no haberte escrito estos días. Recuerdo lo que me dijo Infa, negando. Ya me explicaste las cosas. Beso nuevamente sus labios. Todo está bien, cariño. ¿Te quedas esta noche?
Me sonríe mordiendo su labio. Me temo que lo único que haremos será dormir. Ella no comprende lo que digo. No puedo hacer nada esta noche. Señalo con mi dedo y ella parece comprender, solo sonriendo. Ya haces mucho con solo estar aquí. Me besa de nuevo. No quiero que nada ni nadie me separe de ti, Becky. Mi corazón se acelera ante sus palabras, haciéndome suspirar. Nada ni nadie nos va a separar. Vuelvo a besarla, sintiéndome en paz después de aquellos días de tanta agonía. No podía seguir enojada. Frin me explicó la situación y comprendí que seguir molesta no resolvería nada. La extrañaba de una manera sobrenatural. Algunas veces tenía miedo de aquella dependencia que sentía hacia ella, pero sinceramente no quería alejarme. Sentía la fuerte necesidad de mantenerme a su lado las 24 horas y sabía que ella se sentía del mismo modo. Me permití disfrutar de su compañía, pues aquellos días habían sido una montaña rusa de emociones dentro de mí. Al tenerla tan cerca, todo se calmaba, todo se volvía paz y tranquilidad en mi corazón y mente. Me parecía algo loco todo lo que sentía por ella, pero con solo mirarla sabía que allí era donde quería estar. Ella me hacía feliz, ella me hacía sentir enamorada,